Bienvenidos a la capacitación del significado y uso de código de señales y colores. Quien les habla es Sonia Altamirano, ingeniero de profesión. Cuento con más de 20 años de experiencia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Gracias. En esta capacitación vamos a desarrollar dos objetivos muy importantes. El primero tiene que ver con que se les facilite a todos ustedes cómo localizar e identificar a través de diversos medios en las instalaciones de su organización las medidas y recomendaciones de protección, evacuación en casos de emergencia o de primeros auxilios. Asimismo, el objetivo también de esta capacitación es poderles brindar a todos ustedes las herramientas para lo cual tienen que hacer una correcta interpretación sobre los colores de seguridad que se desarrollan en las industrias, en las diferentes organizaciones, y estos se utilizan para poder señalizar algunas exigencias o requisitos de tipo legal sobre los riesgos, ¿no? Y de esta manera poder crear una conciencia para todos nosotros en prevención de riesgos de accidentes de trabajo. La seguridad y salud en el trabajo depende muchas veces, ¿no? De cómo la comunicación ha sido dada, la cual tiene que ser clara, efectiva, para que todos los riesgos en los cuales nos encontramos frente a una labor puedan ser controlados, minimizados, ¿no? Y es ahí en donde las señales de seguridad y salud en el trabajo es una de las formas más universales y estándares que existen, ¿no? ¿Por qué? Porque transmite la información a través de códigos, de colores, de pictogramas, ¿no? Que son herramientas del tipo visual y que permiten en una organización prevenir los accidentes, ¿no? El que nosotros dominemos estas señales, ¿no? Contribuye a la prevención de riesgos, ¿no? Y a la prevención de accidentes, sino también favorece pues a tener una cultura en seguridad y salud en el trabajo y por lo tanto como consecuencia nuestros ambientes de trabajo se hacen seguros y saludables. Algo que debemos tener en cuenta es que la jerarquía de los controles es una estrategia sistemática que nos va a permitir a todos nosotros gestionar los riesgos y los peligros en el trabajo. Y esta jerarquía lo que busca es ordenar de la forma más efectiva a la menos efectiva. Y teniendo en cuenta ello, ¿no? Podemos ver aquí en la parte de eliminación, ¿no? Que es la etapa o el primer nivel, lo que se busca es eliminar el peligro completamente. Luego, posterior a ello, tenemos una segunda etapa que habla de la sustitución, que lo que buscamos es reemplazar lo que es peligroso por algo menos riesgoso. En el tercer lugar, tenemos los controles de ingeniería, que lo que básicamente van a buscar es aislar a las personas de los riesgos, ¿no? Que pueda tener, ¿no? Con respecto a la labor. Y los controles administrativos, que es el cuarto nivel, lo que hace es buscar cambiar la forma en que se trabaje, ¿no? Y es aquí donde pues vemos los procedimientos, los horarios, asimismo también vemos las señales, los códigos de colores, porque lo que busca es advertirnos, ¿no? Advertirnos de esa situación. Y como último implemento tenemos los equipos de protección personal, ¿no? Que básicamente es la última línea de defensa en el cual nosotros trabajamos. La señalización, como veníamos diciendo, tiene una misión fundamental, que es llamar rápidamente la atención sobre una situación o peligro, poniendo así que el individuo reaccione en un modo previamente establecido, ¿no? Como les decía hace un momento, es la que se utiliza, ¿no? Normalmente su principal función es poder minimizar los riesgos, facilitar los entornos que sean seguros, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta de que estas señalizaciones, ¿no?
obedecen a una normativa técnica peruana. Por ejemplo, tenemos la 399010, que es utilizada pues para diversos tipos de riesgos, ¿no? Asimismo, pues existen otras normas referenciales, ¿no? Que está, por ejemplo, los reglamentos de tránsito, ¿no? Que es emitida por el Ministerio de Trabajo, de Transporte, ¿no? Y la ley 29783, que también habla, ¿no? A través de su reglamento de los controles operacionales, ¿no? Y como hace un momento hablábamos, la jerarquía de estos controles hace pues de que se dé una señal de advertencia para asegurarnos que el entorno de trabajo sea seguro y no se cometa un acto indebido. El código de colores básicamente es un sistema de identificación visual que se le asigna un significado específico, ¿no? A cada color para poder comunicar peligros, obligaciones, zonas seguras y más formas, ¿no? Asimismo, como les decía hace un momento, nosotros en nuestro país tenemos una normativa que lo que hace es regular, ¿no? La NTP 399, ¿no? Pero también aplican otras normativas complementarias, ¿no? Que tienen como la OSHA, que tiene los colores o indicadores de riesgo de la siguiente manera, ¿no? El color rojo, ¿no? El color amarillo, el color verde y el color azul, ¿no? El color rojo lo que hace es da un alto, un paro, da un comportamiento de prohibido, ¿no? Y asimismo, pues el color amarillo es la advertencia del peligro, básicamente, ¿no? Y el color verde, ¿no? Es la que ve una condición segura y el color azul es el uso obligatorio, ¿no? Entonces, estos colores lo que hacen básicamente, pues, es asignarnos y comunicarnos ciertas situaciones que yo debo estar alerta, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de estos usos comunes que se dan al color rojo, por ejemplo, son en los extintores, en las señales de que están prohibido no fumar, ¿no? O botones de paradas de emergencia, ¿no? El color amarillo, por ejemplo, donde hay zonas de máquinas, tableros, ¿no? Te hablan de atención de riesgos, ¿no? El color verde, las salidas de evacuación, ¿no? Los kits de primeros auxilios, por ejemplo, ¿no? Y el color azul, ¿no? Como el uso obligatorio de los implementos de seguridad, ¿no? Entonces, existen este código de colores que se implementan, ¿no? De manera constante a fin de poder minimizar y controlar los riesgos. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de poner una señalización en esta situación de peligro, ¿no? Básicamente es advertir, ¿no? Para prevenir los accidentes, ¿no? ¿Yo qué debo hacer? Restringir el acceso, ¿no? De tal manera de que las personas al transitar puedan detectar que ahí hay una condición insegura, ¿no? Y que puede traer accidentes. Entonces, de acuerdo a lo conversado, ¿qué es una señal? Es básicamente un conjunto de estímulos que lo que buscan es condicionar la acción de una persona que recibe, ¿no? Este mensaje a través que puede ser los trabajadores, los contratistas, los visitantes. Su objetivo principal es llamar la atención. ¿Llamar la atención hacia qué? Hacia los objetos, hacia las situaciones posibles que pudieran afectar su integridad física, su vida en conjunto, ¿no? Entonces, los objetivos fundamentales están asociados a llamar la atención, que nos dé un mensaje, ¿no? Con suficiente anterioridad que nos permita que sea fácil de interpretarse esos mensajes y nos permita crear una necesidad de cumplir con lo indicado. Ejemplos, por ejemplo, qué tan importante es tenerlos, ¿no? En donde hay situaciones donde no es posible eliminar o sustituir un riesgo, la señalización y el código de colores nos van a ayudar a reducir el error humano, ¿no? Refuerzan los comportamientos seguros, el cumplimiento de las mejoras, ¿no? Y son fundamentales para crear un entorno de trabajo seguro. Observando ello, ¿no? Es importante ver aquí qué tan eficaces pueden ser las señales, ¿no?
en ese aspecto, que una señal sea eficaz y que estos códigos de colores permitan controlar o lograr el objetivo, es básicamente la capacidad para cumplir su función, ¿no?, principal, que es comunicar rápidamente y claramente un mensaje de seguridad, ¿no? O también eh, que puedan cumplirse las acciones necesarias, ¿no? Eso es básicamente, que facilite el mensaje, que informe sobre la forma de la actuación y que sea adecuada al entorno de trabajo, que tenga un material resistente y el tamaño sea adecuado a su visibilidad, ¿no? Esto va a hacer que esta medida de control sea eficaz, ¿no? Asimismo, es importante tener en cuenta que los factores que van a determinar básicamente es el tamaño, la ubicación y la forma de cómo las personas podemos reconocer, ¿no? Es muy importante superar también aquí el tema de las barreras que tienen el idioma o el nivel educativo de nuestra población, ¿no? Aquí una imagen nos puede ayudar a comprender qué es lo que queremos hacer. Es importante indicar, ¿no?, que existen ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta para poder ubicar señales de seguridad. Es fundamental tener ciertos principios que garanticen que éstas sean visibles, comprensibles y efectivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, detallamos, ¿no?, que estas señales deben ser ubicadas en forma estratégica. ¿Dónde? En los pasillos, en las escaleras, en los bancos de reparaciones, en las áreas de almacenamiento, en las áreas de máquinas, áreas de riesgo donde hay riesgo eléctrico, zonas donde están los extinguidores, rutas de evacuación, salidas de emergencia, paredes y pisos que indican la ubicación de algún riesgo, ¿no? Una señal que sea eficaz también tiene que ser visible y su ubicación también tiene que tener una altura adecuada. Según normativa deben estar entre 1,80 m con respecto al piso, ¿no? No debe estar obstaculizado, nunca debe estar detrás de puertas, estantes, tiene que tener buena iluminación, ¿no? Y deben estar en lugares con iluminación suficiente para que con esa iluminación pueda ser visible o inclusive tener un factor que es la fotoluminiscencia, ¿no? También debe tener un contraste, el color del fondo que permite que esta señal sea o destaque en forma clara, ¿no? Todas las señales tienen que estar cerca de los puntos de riesgo de acción, ¿no? Y esto nos va a permitir, pues, observarlo y determinar el comportamiento, ¿no? Las señales tienen que ser claras, ¿no? Y sobre todo se tienen que adecuar a las condiciones del entorno. Existen 5 tipos de señales, ¿no?, principales en las cuales se clasifican, ¿no? Y de acuerdo a ello vamos a empezar a describir, ¿no?, las señales de tipo ópticas, que están basadas en temas de apreciación de formas, ¿no?, y colores. También es importante indicar que estos son percibidas a través de la vista, ¿no? Y son fácilmente visibles, ¿no? Tienen que ser, tener esa característica, ¿no? Las señales ópticas son las que más se usan también, ¿no? También es importante, pues, de que estas se indiquen, ¿no?, riesgos, situaciones de emergencia, funcionamientos de máquinas, ¿no?, advertencias temporales, ¿no? Entonces, dentro de ellas, por ejemplo, vamos a encontrar, pues, aquellas que hacen, por ejemplo, una señal de luz roja intermitente, ¿no?, que identifica que hay un peligro inminente, ¿no? O aquellas que emiten luz verde, ¿no?, que hacen de operación normal, o una luz ámbar que te dice ten precaución, ¿no? También es importante indicar, pues, que en estas señales ópticas, ¿no?, vamos a tomar ciertas acciones o disposiciones de los recursos de emergencia, ¿no? Asimismo, también tenemos las señales acústicas, ¿no?, que básicamente lo que hace es, a través de un sonido, ¿no?, o alguna situación, nos va a dar, pues,
una alerta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, la cual va a ser percibida a través del oído, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, pues las señales lo que buscan es darte una alerta, la advertencia e informarte, ¿no? Sin necesidad de que tú tengas un contacto visual, ¿no? Ahora, esto normalmente donde lo utilizamos, ¿no? Donde la visibilidad es limitada, ¿no? Es decir, la iluminación, el lugar, ¿no? Y donde el personal no accede a estas señales y se requiere pues siempre tener en cuenta pues, ¿no? Campanas, timbres, ¿no? Que lo que van a básicamente es avisarnos de alguna situación, ¿no? De emergencia como un incendio, ¿no? Que debemos evacuar. ¿No? Esto donde se utilizan en escuelas, oficinas, industria también, ¿no? O una sirena también intermitente, ¿no? Que lo que básicamente nos dice es una alerta de emergencia para poder evacuar. ¿Dónde lo usamos mucho? En refinerías, plantas químicas, industria, minería, ¿no? O también a través de los mensajes de altavoz, ¿no? O las bocinas de las máquinas, ¿no? Que básicamente pues nos dan alertas, ¿no? De las zonas donde hay riesgo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello, ¿no? También tenemos las señales del tipo olfativas, ¿sí? Estas señales básicamente lo que busca es identificar pues qué tipo de sustancia este, qué tipos de sustancias pueden haber que son peligrosas, que sean inodoras e incoloras, ¿no? Y a estas se adicionan pues ciertos tipos de productos que lo que van a hacer es darle un olor característico, ¿no? Y de acuerdo a eso poder identificar, ¿no? Esa es la función de una señal olfativa, ¿no? De que tenga un olor distintivo, ¿no? Y esto básicamente es darte una alerta rápida de que hay una presencia de gas o un producto peligroso que normalmente son inodoros, ¿no? Por ejemplo, en el caso del gas natural, ¿no? Este, ¿qué tenemos aquí, no? Tenemos que adicionarle pues un producto que es el mercaptano, que básicamente lo que hace es sentir, ¿no? Darle que ante una fuga rápida, ¿no? Este gas sea percibido, ¿no? Tiene un olor característico que es como un huevo podrido, ¿no? Entonces, ante eso, pues nosotros inmediatamente al percibirlo vamos a tener la alerta y poder evacuar, ¿no? La zona. Entonces, es importante pues considerar, ¿no? Por ejemplo, también el amoníaco, ¿no? También es importante indicarles que el amoníaco es una sustancia que tiene un olor fuerte, ¿no? Es irritante, ¿sí? Pero también a través de esta característica, pues, ¿no? Yo puedo determinar la situación de peligro, ¿no? Con respecto a las señales táctiles, ¿no? Es aquellas que básicamente reciben mediante el tacto o hay un contacto físico, ¿no? De sus formas, texturas. Esto es muy usado para las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Este, y de acuerdo a eso, pues puedan sentir, ¿no? Donde su vista, su oído no son confiables, ¿no? Entonces, y bueno, pues son empleadas, ¿no? En esa forma. Por ejemplo, las podemos encontrar aquellas máquinas que tienen relieves o superficies, ¿no? Que nos dan una sensación de que ahí hay algún interruptor, ¿no? Y esto es básicamente para poder identificar, pues, un botón de parada de emergencia, ¿no? O, por ejemplo, donde hay un tema de barandillas, ¿no? Las barandas que tienen alguna textura, ¿no? Y eso donde lo usamos más o menos en pasamanos, con zonas rugosas o marcadas, ¿no? Y esto es para que puedan tener la característica de que estamos en una zona que está iniciando pues el ascenso de una escalera, ¿no? Y tengan precaución, ¿no?
Lo importante de estas señales táctiles es buscar la autonomía y seguridad de las personas que tienen discapacidad visual y que puedan identificar rápidamente las zonas seguras, ¿no? Ya que tienen esa capacidad mm, un poco limitada, ¿no? Las señales gustativas son empleadas pues en la identificación de sustancias peligrosas, inodoras, incoloras e insípidas, ¿no? Mediante la adición pues de sustancias que demandan algún tipo de sensación, ¿no? Y esto hace que se tenga una alerta y por lo tanto pues se puede indicar qué tipo de peligro podemos estar teniendo, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, las sustancias tóxicas o peligrosas tienen un sabor amargo, desagradable, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Evitar poder ingerirlas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, las señales de tipo visuales, ¿no? Que a través de símbolos, ¿no? Y de condiciones propias de la iluminación y de los colores sirven de alertas. Las auditivas, los timbres, las sirenas, las alarmas, las táctiles, superficies rugosas o texturizadas, las olfativas, ¿no? Y las sustancias odorantes, ¿no? Para que puedan ser reconocidos. El objetivo principal de una señalización luminosa es poder conseguir que el trabajador interprete de forma rápida y segura, ¿no? El mensaje y asimismo pues pueda disminuir de esa manera su fatiga visual y mejore su estado, ¿no? Y reduce el tema del accidente, ¿no? Si los colores no son bien utilizados, ¿no? Eso también va a hacer que la eficiencia de una señal no sea la adecuada y por lo tanto también va a contrarrestar a la integridad del colaborador, ¿no? Las señales acústicas se definen como esos tipos de señales sonoras que tienen algún tipo de código que son emitidas y difundidas por medio de un dispositivo apropiado, ¿no? No hay intervención de la voz humana, ¿no? La señalización acústica se basa en la emisión de estímulos sonoros, ¿no? Que son percibidos de forma instantánea y puede abarcar grandes extensiones y afectar a una gran población que lo percibe en el momento, ¿no? Ya habiendo hablado de estos tipos de señalizaciones, es importante indicar que las señales ópticas son las que tienen mayor uso, ¿no? Y son las que más destacan, ¿no? Entonces, estos tipos de señales son las que podemos incluir, pues, ¿no? En temas de seguridad, como luces, letreros y etiquetas. En conclusión, las señales de seguridad son las que mediante la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo proporcionan información definida, ¿no? Y precisa la relación de la seguridad. Estos son elementos, ¿no? Que están diseñados básicamente para poder prevenir accidentes, advertir sobre los peligros y establecer obligaciones o guiar situaciones de emergencia, ¿no? Eh, Reitero, la principal función es informar en forma clara y rápida a las personas sobre los riesgos y cómo deben protegerse su integridad. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos los tipos de señales, las señales de incendio, las señales de riesgo, las señales de obligación y las señales de señales del tipo de emergencia, ¿no? Las señales se clasifican de acuerdo a su forma y color y se especifican según el riesgo de exposición o la situación del peligro que se quiere controlar. Para la instalación de las señales es importante tener en cuenta pues ciertos criterios. Primero es captar la atención sobre la presencia de los riesgos que tenemos, ¿no? Y cómo estas prohibiciones o obligaciones en la zona de trabajo, ¿no? También otro criterio que se usa de estas señales es advertir cuando se produzca una situación de emergencia que requiere medidas urgentes de protección o de evacuación. Asimismo, también las señales tienen que proporcionar información sobre la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación de emergencia o primeros auxilios. Y también es importante indicar que las señales orientan y guían a los trabajadores cuando realizan maniobras peligrosas. Los paneles, las luces, los gestos
son formas diferentes de comunicación no verbal que están utilizadas, ¿no? Para poder señalizar en seguridad, especialmente en entornos como fábricas, aeropuertos, obras de construcción, lugares donde el ruido y las condiciones nos van a dificultar el uso de ese lenguaje verbal. Estos elementos complementan entre sí para poder dar un mensaje de seguridad, ¿no? Y que debe ser comprendido y atendido, sin importar el entorno y la situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los paneles es algo visual, es algo fijo que advierte de la forma permanente, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? El uso obligatorio, por ejemplo, del arnés de seguridad, ¿no? O por ejemplo el que está prohibido hacer fuego, ¿no? O que hay un peligro de riesgo inflamable, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, también la señalización de las sustancias químicas, ¿no? Y en el caso de las luces es algo visual, es algo dinámico, ¿no? Que en tiempo real nos informa sobre una condición o una situación de peligro, ¿no? Esa luz roja intermitente que puede salir en contexto de una máquina al encenderse, ¿no? O también, pues, los gestos, que es algo visual, ¿no? Y es algo corporal, ¿no? Que básicamente lo que hace es comunicar, ¿no? Cuando no se puede hablar, ¿no? Entonces hace a través de una comunicación humana directa, ¿no? Una guía de grúa, por ejemplo, indica con el brazo al operador que debe detenerse, ¿no? Entonces, estos gestos también contribuyen, pues, al tema de seguridad. La norma técnica peruana, la 399, ¿sí? Establece ciertos principios para la señalización de seguridad, ¿no? En el ámbito laboral. Esto es importante también indicar que está alineada a ciertos estándares internacionales como la ISO 7010, ¿no? Que clasifica las señales según su forma geométrica, color y significado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de la forma geométrica un círculo con una diagonal, ¿no? Y con un fondo blanco, ¿no? ¿Qué me quiere decir? Que está prohibido, ¿no? Es una acción que no debe realizarse, ¿sí? Entonces, también es importante acá indicar que, por ejemplo, podemos tener que está prohibido algo, como por ejemplo, prohibido fumar, ¿no? O también el color azul, ¿no? Que tiene un mando que me dice, oye, protégete, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. El círculo de color azul es algo que debe cumplirse como un uso obligatorio de algún implemento, ¿no? En el caso de un triángulo equilátero, ¿no? Con bordes negros, ¿no? Y fondo amarillo, ¿no? Y el símbolo que está ahí es de color también negro, ¿no? ¿Qué me dice? Me advierte de un riesgo o un peligro, ¿no? Y aquí básicamente un ejemplo es el peligro eléctrico que lo encontramos en los tableros eléctricos, ¿no? También tenemos un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Que también tiene color verde y el símbolo que va es de color blanco, ¿no? Básicamente lo que me informa es que acá hay equipos de primeros auxilios o hay una zona segura, ¿no? Por ejemplo, en las salidas de emergencia. Las señales de seguridad cuentan con un símbolo, que es básicamente la imagen que representa una situación determinada por medio de estímulos para llamar la atención rápida del mensaje, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el peligro de una calavera que nos está diciendo que esto es tóxico, ¿no? O tiene un peligro de muerte, ¿no? O también el piso mojado, que es un peligro de que alguien se resbale, ¿no? O el atrapamiento de manos, ¿no? O del pie, ¿no? Entonces, estos símbolos lo que busca es llamar rápidamente nuestra atención para indicarnos cuál es el potencial riesgo en esa zona. Reiteramos, el color rojo es básicamente, su significado es alto, parar, está prohibido, cuenta con un material o equipos para sistemas contra incendios, ¿no? Indicaciones precisas que debo tener en cuenta, básicamente es ante una señal de parada o una señal de prohibición o un dispositivo que se puedan desconectar con urgencia, los equipos de lucha contra incendios nos hace visualizar su señalización y su localización, ¿no? En el caso del color amarillo, lo que hace es advertirnos de un peligro,
delimita las áreas también, ¿no? Entonces, esto normalmente se coloca sobre los tableros eléctricos donde se señaliza el riesgo y, por ejemplo, en el tema de las delimitaciones de áreas, básicamente en pasillos, ¿no? Y donde hay zonas, pues, de poca altura, ¿no? El color verde, una situación de seguridad, es decir, la señalización de pasillos, de salidas, de zonas de evacuación o también de primeros auxilios, ¿no? Donde dice dónde se pueden acercar, ¿no? O los puestos de primeros auxilios y salvamento, ¿no? El color azul, obligación, nos da un comportamiento, una acción, ¿no? Y también una indicación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar la obligación del uso de un EPP, ¿no? O también la indicación de algún uso de teléfonos, talleres, ¿no? Los objetivos propios de las señales de seguridad siempre va a ser atraer la atención de todos los trabajadores a los que está destinado este mensaje, conducir a una sola interpretación, es algo universal, ser claras para poder facilitar la interpretación y informar sobre la acción específica que debemos seguir en cada caso, de ser factible, cumplirse y respetarse en la práctica. De acuerdo a la normativa técnica peruana, sí, es importante aquí tener en cuenta que hay un color de contraste, ¿no? Del color de seguridad, el rojo con el blanco, el amarillo con el negro, el verde con el blanco y el azul con el blanco. El color del contraste es para que los tonos claros, ¿no? Y para que los oscuros sean un poco más claros, ¿no? Debemos tener en cuenta que siempre hay una restricción en el uso de las señales, ¿no? Los avisos, los carteles, ¿no? En los centros de trabajo. También hay que evitar de que estas señales se usen de manera indiscriminada, ¿no? También no contribuye a la prevención contra accidentes y enfermedades, satura, ¿no? Y la eficacia de una señal, ¿no? Y su limpieza no va a depender, no va a disminuir, ¿no? La ocurrencia, ¿no? O las circunstancias que van a dificultar la percepción de las mismas, ¿no? Las características propias de una señal, ¿no? Se busca que se puedan reunir y básicamente son las siguientes, ¿no? Las dimensiones, así como sus características de color y fotométricas, ¿no? Que garanticen su visibilidad y comprensión, ¿no? Asimismo, las señales también tienen que tener ciertas características en temas de uso, ¿no? Preferentemente tienen que estar a una altura, una posición apropiada, ¿no? Tiene que tener una relación con el ángulo visual, ¿no? Y sobre todo es importante, tienen que estar bien próximos a los riesgos o al objetivo general de acuerdo a la zona de riesgo, ¿no? También es importante indicar que estas señales tienen que ser bien iluminadas, ¿no? Son accesibles y debe evitarse, pues, que la señal no sea eficaz porque no se van a utilizar demasiadas señales que estén próximas entre sí, ¿no? En esta segunda etapa vamos a ver el significado propio de los colores. En el caso de la prohibición, es un círculo con una diagonal, ¿no? Que lo que busca pues es darte una restricción o una prohibición a una acción susceptible que puede producir un riesgo, ¿no? Estas señales normalmente pues van de un color blanco, el contraste, ¿no? Y el pictograma tiene un color negro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los equipos de emergencia, ¿no? El color también de seguridad es rojo, la forma siempre va a ser cuadrado, ¿no? O rectángulo, y lo que me hace es la alerta de un equipo contra incendio, ¿no? Y el pictograma aquí también va a ser blanco. Aquí unos ejemplos de las señales de prohibición, ¿no? ¿Qué está prohibido? Está prohibido, por ejemplo, el paso del personal, ¿no? No autorizado, solo personal autorizado, prohibido ingreso de mascotas, ¿no? Prohibido parquear, no estacionarse, zona de garaje, ¿no? Prohibido fumar, ¿no? O prohibido pisar suelo frágil, ¿no? Entonces, si vemos en estas situaciones, lo que nos dice es prohibido, algo que no quiere que hagamos.
En cuanto a los equipos de emergencia y lucha contra incendios, estas señales son del tipo de color rojo, cuadradas, ¿no? O rectangulares, ¿no? Y lo que buscan siempre es ver el tema de que nos den la información para casos de emergencia, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí, ¿no? Podemos visualizar pues cómo identificar un extintor. Si vemos aquí, el pictograma es de color blanco, ¿no? La forma de la señal, ¿no? Y el fondo de contraste es rojo, ¿no? Asimismo, por ejemplo, vemos de los sistemas contra incendios, las mangueras, ¿no? O las mantas cortafuego, ¿no? O también podemos ver de los sistemas hidrantes, ¿no? Entonces, o de las alarmas o alertas, dónde accionarlas, ¿no? Entonces, este código y estas señales nos dan la advertencia de dónde podemos encontrar este recurso. Las señales de advertencia normalmente es un triángulo equilátero. Siempre lo que se busca aquí es que la base tiene que ser paralela a la línea horizontal, advierte de un peligro, ¿no? Y esta advertencia pues va asociada, ¿no? A un color característico de seguridad que es el amarillo con un contraste que es de color negro y un pictograma que es de color negro, ¿no? Nos advierte de ciertas áreas, equipos y actividades, ¿no? Por ejemplo, como lo podemos visualizar aquí, ¿no? En esta presentación vamos a ver, por ejemplo, cómo nos advierte de algún peligro, ¿no? Peligro, por ejemplo, precaución con perros, ¿no? O también un peligro de desprendimiento, ¿no? O un peligro, pues, de haber aquí un daño auditivo, ¿no? O de un tema de radiación, ¿no? Entonces, o de un riesgo de sustancias químicas como una sustancia corrosiva, ¿no? Entonces, aquí estos pictogramas pues nos dan una especificación clara del tipo de peligro o riesgo en el cual está en el entorno. Las zonas de seguridad, ¿no? Que son vías y rutas de emergencia, es importante tener en cuenta que su color característico es del color verde, ¿no? Con un contraste blanco, ¿sí? Y el pictograma es de color blanco, ¿no? Donde ven zonas seguras, la forma siempre va a ser cuadrada y donde hay rutas de escape, la forma va a ser rectangular, ¿no? Aquí tenemos las señales, siempre van a ser relativas a zonas seguras, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos las imágenes, ¿no? Ahí tenemos la S de zona segura en casos de sismo. ¿Dónde las encontramos? En las estructuras que han sido diseñadas, ¿no? O donde te puedes ubicar en zonas internas. O asimismo, el recurso de salida, ¿no? Que nos dice salida de emergencia, esta señal, ¿no? Y que nos está dando una información por dónde debemos salir, ¿no? O los puntos de reunión, ¿no? Entonces, si vemos en la parte superior son señales que nos dan la ubicación específica, ¿no? Y la otra señal nos asigna pues una información a la cual debo acatar. El color azul es una acción obligatoria, ¿no? Nos dice dónde hay un equipo de protección específico, dónde debo utilizarlo, ¿no? La forma siempre va a ser circular. Lo que me dice es que estoy obligado a cumplir. El color azul hace ese contraste, ¿no? Con un color blanco, ¿sí? Y el pictograma es también de color blanco, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos visualizar, ¿no? Las señales de acción de mando obligatorio, de cumplimiento, y lo que describe es una acción obligatoria para todos nosotros, ¿no? Entonces, estas señales es el uso obligatorio de los CPPs, como por ejemplo el casco, uso obligatorio de guantes. Si observamos aquí el pictograma, vemos un par de guantes, protección auditiva, ¿no? El uso obligatorio de botas, el uso obligatorio de gafas o el uso obligatorio de una mascarilla, ¿no? Esto es importante, ¿no? Acá nosotros lo vamos a encontrar en diversos tipos o lugares donde se existan o se requiera que estos riesgos sean controlados a través del uso obligatorio de un implemento de seguridad.
Las franjas de seguridad básicamente son marcaciones, ¿no? Que se encuentran en el suelo, en las paredes o en alguna estructura, ¿no? Generalmente son a través de líneas o bandas de colores que tienen como un objetivo delimitar más el riesgo, ¿no? Restringir tránsitos o dar una información de protección, ¿no? Por ejemplo, en el tema de señales de seguridad, ¿no? Aquí, ¿dónde las utilizamos? En fábricas, en industrias, en almacenes, ¿no? En hospitales, en laboratorios, en aeropuertos, en oficinas, lugares públicos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? El color amarillo con franjas negras en diagonal, ¿no? ¿Qué me dice? Es una zona de peligro, ¿no? O de riesgo, aquí hay máquinas, ¿no? Bordes, ¿sí? El tema del rojo con blanco, ¿no? Aquí, por ejemplo, áreas de equipo contra incendios, ¿no? Ahí voy a tener los extintores, las mangueras, ¿no? El verde con blanco, ¿no? También que me va a indicar la condición de emergencia, ¿no? Las rutas de evacuación, las zonas seguras, ¿no? El color azul con blanco también, ¿no? Indicación especial, ¿no? Sobre las áreas, ¿no? Algún tema de restricción, ¿no? O de uso de alguna instrucción obligatoria, ¿no? Entonces, las franjas de seguridad básicamente lo que buscan es delimitar zonas peligrosas, indicarnos rutas seguras, prohibir alguna obstrucción de áreas, organizar los espacios de trabajo, ¿no? Y evitar accidentes, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico, estas líneas amarillas indican dónde deben caminar, por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, las zonas donde están marcadas en rojo con blanco, donde están ubicados el extintor y por lo tanto está prohibido pues obstruir o impactar, ¿no? Las dimensiones es de una señal de seguridad, tiene que ser, para que sea adecuada, ¿no? Es importante tener en cuenta, pues, cuál va a ser el área y la distancia máxima, ¿no? Que deben cumplir. Hay una relación que está definida dentro de la NTP 399, ¿no? Que habla sobre la superficie, ¿sí? La distancia a la cual se debe observar, ¿no? Y esta relación pues se aplican para distancias entre 5 a 50 metros, ¿no? Para distancias a menores de 5 metros, ¿no? Las señales son, o las distancias son utilizadas en menor proporción, ¿no? Entonces, debemos también tener en cuenta pues que una señal de seguridad para que sea comprensible, ¿no? Rápidamente, tiene que ser visible y sobre todo legible, ¿no? Determinar el tamaño en forma práctica es a través de las distancias que yo necesito visualizarlo, el entorno, la iluminación, la zona, el tamaño del terreno, ¿no? Y la urgencia de ese mensaje, ¿no? Que es muy importante. En la NTP ya hay ciertos estándares, dicen que hasta 5 metros la altura de las señales mínimas deben estar a 15 por 15, ¿no? Y el tamaño mínimo de la señal debe ser de 5 centímetros de alto, ¿no? Por ejemplo, para distancias entre 10 a 20 metros, ¿no? Las señales mínimas deben ser un 35 por 35, ¿no? Y tienen que estar un tamaño mínimo de 14 centímetros, ¿no? Entonces, aquí es importante tener en cuenta, ¿sí? Que estas dimensiones deben ser fácilmente visibles. En una oficina, por ejemplo, una señal de 15 a 25 centímetros es suficiente, ¿no? Donde se visualicen las señales de emergencia o de primeros auxilios. Aquí un ejemplo práctico, ¿no? De dónde ubicar una señal, ¿sí? Que es de 1,80 m, ¿no? Con respecto al piso, por ejemplo, ahí tenemos la señal de salida, ¿no? Las señales de salida, de emergencia o de escape se colocan siempre en la parte superior del marco de una puerta, ¿no? También, por ejemplo, de los equipos de emergencia, como un extintor, por ejemplo, el extintor está a 1,50 m con respecto al piso, ¿no? Pero la señal a 1,80 m, ¿no? Entonces, con respecto al piso. Entonces, también tenemos que visualizar de acuerdo a esas condiciones, ¿no? Tenemos las rutas o zonas internas de seguridad que también se visualizan. La recomendación es 1,80 m, ¿no?
Otro de los objetivos también de las señales de seguridad es poder identificar aquellos materiales peligrosos. Es importante indicar que los materiales peligrosos también son llamados como productos peligrosos o sustancias peligrosas, ¿no? Y son sustancias químicas, biológicas, ¿no? Que tienen características que presentan un alto riesgo para la salud humana, ¿no? Al medio ambiente o también a la propiedad, ¿no? Y cuando estas no son manejadas adecuadamente, ¿no? Estos materiales muchas veces pueden ser inflamables, tóxicos, corrosivos, explosivos, radiactivos, ¿no? Y de acuerdo a una clasificación propia, ¿no? Ya sea por la ONU, por la DOT o por la NFPA, ¿no? Se tienen ciertas características, ¿no? Entonces aquí vamos a visualizarlas en esta parte de la capacitación. ¿Qué es la norma NFPA, no? Aquí tenemos la NFPA 704. Es una norma que básicamente nos busca dar una orientación sobre los riesgos que se ha desarrollado, ¿no? Su propósito es comunicarnos en forma rápida y visual los riesgos asociados a los materiales peligrosos, ¿no? Especialmente en casos de incendios, fugas o sustancias químicas. Estas señales básicamente sirven para poder informar a los bomberos, a los brigadistas, a los colaboradores, al personal de emergencia sobre los peligros que tienen estas sustancias químicas, ¿no? Permite tomar decisiones rápidas y seguras para actuar ante un derrame, un incendio. Y se usan en etiquetas, pues almacenes, ¿no? Básicamente estas deben estar en almacenes, en industrias, ¿no? Químicas. También hago referencia el mal uso que venimos dando, ¿no? De poner estas señales en el transporte. Estas señales no son para transporte, básicamente son para temas de almacenamiento, ¿no? Una estructura que maneja estas señales son de 4 colores, ¿no? El rojo, que habla del riesgo de la inflamabilidad, ¿no? El azul, que habla del riesgo a la salud. El amarillo, al riesgo de reactividad química. Y el blanco, hay un riesgo especial, ¿no? Y si ustedes observan aquí, ¿no? Pues cada una de estas señales tiene una escala, ¿no? Que van del 0 al 4, ¿no? Por ejemplo, en la zona de inflamabilidad 0 es esa sustancia no va a arder, ¿no? Por ejemplo, si tiene un 1, arde sobre los 93 grados, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un 3, es esta sustancia, ¿no? Puede arder a condiciones normales, ¿no? O ya se convierte en un vapor, ¿no? En temperaturas normales, ¿no? Y un 4 es altamente inflamable, ¿no? Inclusive dice por debajo de 25 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, el riesgo a la salud, de igual manera, ¿no? Esta escala va del 0 al 4, ¿no? 0 es una sustancia o un material corriente que no te va a generar un daño, no tienes el riesgo, pero, por ejemplo, un 2 o un 3 o un 4 ya tiene una categorización donde tú tienes que utilizar alguna medida de protección porque estás en riesgo, ¿no? Por ejemplo, el 4 es demasiado peligroso en ese aspecto. En nuestro país tenemos la NTP 399012, ¿no? Que es la norma técnica peruana que establece básicamente una codificación de colores para las tuberías industriales, ¿no? Su propósito es prevenir accidentes, facilitar el mantenimiento, identificar rápidamente el contenido de las tuberías y proteger a los trabajadores y al medio ambiente, ¿no? Los colores utilizados para los fluidos de sustancias químicas, ¿no? Podemos tener el color rojo, que lo que básicamente es una protección, ¿no? Contra incendios. Y esto donde los encontramos en las tuberías de sistemas contra incendios, rociadores, hidratantes, ¿no? El color verde, por ejemplo, ¿no? Lo que nos dice que se está transportando sobre esa tubería el agua, ¿no? ¿No? Y esto simboliza pues el agua potable, ¿no? El agua de enfriamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos el color gris, ¿no? Esa tubería es de vapor de agua, ¿no? El color aluminio, ¿no? Petróleo, derivados. El color marrón, aceites vegetales y animales, ¿no? El amarillo ocre, gases, ¿no? El violeta, ácidos y álcalis. El azul claro, ahí hay aire, ¿no? Y el blanco, sustancias alimenticias, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos el color negro, ¿no?
que también hace sustancias combustibles, ¿no? Líquidos o gases como el diésel, el petróleo, ¿no? Entonces, estos elementos muchas veces son complementarios pues a la identificación, ¿no? Ya sean a través de etiquetas, flechas, ¿no? Donde se indica el nombre del producto, cómo que se está transportando, la dirección hacia dónde va el flujo, si hay algún código necesario, ¿no? También las señales de las tuberías, pues, se recomienda, ¿no? Siempre que se pongan señalizaciones, ¿no? A las entradas y a las salidas, ¿no? También que se haga referencia a los cambios de dirección, ¿no? Y cada ciertos tramos, pues, hacer algún tema de visibilidad, ¿no? A través de señales específicas, ¿no? La NTP 399013 habla sobre los colores de identificación de gases industriales, ¿no? Con contenidos de gases o envases a presión, ¿no? Tales como cilindros, balones, botellas y tanques, ¿no? Y en este caso, pues es importante tener ciertas consideraciones, ¿no? Para su almacenamiento y su identificación de forma rápida. Sí, que acá hay ciertas características o colores que identifican los gases, ¿no? Por ejemplo, el color del acetileno es de un color rojo, ¿no? El anhidrio de carbónico, ¿no? Es de color aluminio, ¿no? El argón es un marrón oscuro, el aire es de color negro, ¿no? El etileno, ¿no? Es de color violeta, ¿no? El helio es un marrón claro, ¿no? El hidrógeno es un amarillo ocre. El nitrógeno es amarillo, el oxígeno es verde, ¿no? El argón tiene un marrón oscuro y un aluminio, ¿no? En la parte de los hombros. Es muy importante indicar que los cilindros, ¿no? Del oxígeno hay algunos verdes o blancos según también esto es de acuerdo a la normativa que aplican en los lugares, ¿no? En ciertos lugares. También es importante indicar pues, que el color de los cilindros siempre tiene que tener las etiquetas claras, ¿no? Con el nombre del gas y el símbolo del riesgo, ¿no? Y la identificación correcta nos va a ayudar a tener un manejo seguro, un almacenamiento y un transporte de gases, ¿no? Por ejemplo, acá el cilindro verde tendría que tener, ¿no? La etiqueta que diga oxígeno, ¿no? Gas no inflamable, ¿no? El cilindro rojo, por ejemplo, tendría que tener gas inflamable, ¿no? Como acetileno para soldadura. El azul, por ejemplo, es un gas tóxico, ¿no? Usado para el tratamiento de aguas, por ejemplo. Vamos a hacer una dinámica sobre. En la siguiente diapositiva podemos ver pues dos imágenes que nos condicionan o nos dan una observación directa sobre ciertas situaciones o condiciones de seguridad. En la imagen donde vemos la carretilla, las señales de seguridad en el piso, pues básicamente vemos ahí una ubicación inadecuada, ¿no? Una señal que está en el piso recostada contra la pared, ¿no? Y especialmente cubierto con una carretilla, no es una buena práctica de seguridad, ¿no? Recuerden que siempre una señal tiene que ser visible, ¿no? Y tiene que ser fácilmente reconocible y para eso tiene que estar en un lugar visible, fijo y a alguna altura adecuada, ¿no? Y para que todos los que estén puedan visualizarlo, ¿no? Es importante siempre tener en cuenta que las carretillas y otros objetos al tapar una señal impiden de que cumpla pues su función principal que es advertir, ¿no? También pues es importante verlo desde el punto también de vista de condición de seguridad. Existe pues una falta de orden, ¿no? Lo cual genera el riesgo de tropiezos y por lo tanto un accidente, ¿no? Y ahí pues una señal que está ahí eh, que debería ser visible pierde totalmente su efectividad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta pues cómo realmente debería estar esta señal, ¿no? Esta señal tiene que estar ubicada a 1,80 m, ¿no? Como mínimo con respecto al piso, ¿no? Tiene que ser de un material adecuado también. Con respecto a la otra imagen, pues, ¿no? Vemos que el sistema de protección, la malla de seguridad, tiene que estar, tiene que cumplir su función prácticamente de restringir el acceso, ¿no? Es una barra improvisada de todas las maneras, no facilita, pues, o no cumple su función que es restringir accesos. En la imagen del lado izquierdo podemos visualizar pues de que hay un trabajo
en altura, no hay ningún tipo de señalización, no hay ninguna restricción de accesos, tampoco hay una estructura pues que impida, ¿no? O que visualice el riesgo para cualquier persona que transite en este lugar, ¿no? En la imagen de la mano derecha podemos ver que hay un trabajo de excavación, ¿no? Y todo el tema de la seguridad, ¿no? No está totalmente definido, ¿no? Solamente hay una cinta de color amarillo, pero es insuficiente esta medida de control. Es más, en la parte inferior, en el piso, vemos cables, ¿no? Cableados, y lo cual también no hay ningún tema de advertencia, ¿sí? Con respecto a estos tipos de peligros. Uno de los principales problemas que siempre encontramos en temas de almacenamiento, ¿no? Y el tema de sustancias químicas, ¿no? Es que básicamente se usan envases de bebidas, ¿no? Botellas de plástico, de refrescos o de agua, ¿no? Y normalmente estos envases, pues, lo usamos para trasvasar el contenido y luego estas contienen otro tipo de sustancias que no son las que puedan ser aptas para consumo, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen superior, en el lado izquierdo, podemos ver pues dentro del círculo rojo hay una botella, ¿no? De plástico, de agua, que contiene un líquido de color pues que parece, ¿no? Posiblemente agua, pero al no saber qué tipo de sustancia es, ¿no? Y a su costado inclusive hay un envase de WD-40, ¿no? Lo que hace, podría haber, pues, ¿no? De que hay algún tipo de solvente o aceite, ¿no? Y al no tener una identificación, también puedo caer en una confusión, ¿no? Y hacer un uso, un consumo de este producto de manera inadecuada, ¿no? En la parte inferior izquierda vemos también, pues, ¿no? Que el trabajador, pues, está usando una botella de plástico, ¿no? El color del líquido es algo amarillento, si podemos verlo, o marrón, ¿no? Y podría contener algo que no es agua, sin embargo, está dentro de una botella, ¿no? Que es agua, ¿no? También hay otras condiciones en el entorno de trabajo, ¿no? Como herramientas, que incrementan el riesgo, ¿no? Posiblemente podría ser combustible, aceite o solvente, ¿no? Y en la parte pues derecha se observan dos botellas de plástico, ¿sí? Una de Coca-Cola y otra de un refresco, ¿no? Y que contienen líquidos pues, ¿no? De color marrón y verde respectivamente, ¿no? Entonces, estas botellas pues también pueden tener alguna sustancia que muchas veces se utiliza pues en este entorno de trabajo, ¿no? Pero no están debidamente identificados. Los principales riesgos es la intoxicación, la manipulación incorrecta. Lo que está mal en esta imagen que ahora estamos visualizando es la señalización de peligro, ¿no? Para eso se ha utilizado la NFPA, ¿no? En los balones de gas. Ahora, por ejemplo, vemos ahí un cilindro de color verde, ¿no? Que identifica pues que es el oxígeno, ¿no? Y luego también el oxígeno hay que tener en cuenta que es un gas comburente, lo que significa que no es inflamable por sí solo, pero acelera la combustión con otros materiales, ¿no? Por lo que tanto en el rombo NFPA también es para el oxígeno, debería indicar riesgo de oxidación o reactividad especial, ¿no? No es un riesgo de inflamable, por eso es, ¿no? O sea, ahí tenemos que tener en cuenta, pero como muestra la imagen, el rombo, ¿no? En la parte blanca sobre los riesgos especiales, ¿no? El símbolo dice ahí hace un uso correcto de un oxidante, ¿no? O X, ¿no? Y por lo tanto es una llama es una llama que puede arder con facilidad, ¿no? Y también el rombo en la parte de inflamabilidad, el rojo, ¿no? Hay un valor que no es cero, pues para el oxígeno es cero, ya que no es una sustancia de gas inflamable, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, aquí, por ejemplo, en el tema de ese riesgo especial, donde sale el símbolo de oxidante, OX, ¿no? Lo que las características principal, ¿no? Que ahí tiene este oxígeno, pero sin embargo, pues,
Aquí le hace referencia, ¿no?, a un OXI, ¿no?, que está escrito así en la parte informativa, ¿no? Y no es algo estandarizado, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta etiqueta está mal, ¿no? En el tema del cilindro rojo, es de acetileno. Entonces, la señalización también ahí del cilindro acetileno tiene unos problemas, porque el acetileno es un gas altamente inestable, ¿no? E inflamable. El rombo de reactividad del amarillo debería ser un 4, ¿no? ¿Ok? Y debido a su inestabilidad y potencial de detonarse. Ahora, en la parte blanca, ¿no?, debería tener un W con una línea cruzada que indicaría que reacciona con el agua, ¿no? Son situaciones que deberíamos tener en cuenta al momento de la señalización. En esta imagen podemos ver el almacenamiento de químicos, ¿no? Hace referencia ahí de una sustancia tóxica, pero sin embargo, pues vemos ahí en la señal el cartel que también tiene un color azul, ¿no?, en la parte baja, ¿no?, del cartel, lo cual tampoco no cumple con lo que nos pide la normativa. Sin embargo, pues también hay una señalización de prohibido, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí no tenemos una señal de uso obligatorio de implementos, ¿no? Sería bueno tenerlo en consideración. A todos ustedes por haber prestado la atención debida a esta capacitación y esperando que puedan aplicar los conocimientos impartidos en sus actividades diarias. Muchas gracias.